La siguiente prueba se hizo con la cuenta de la maestra Gloria Arciniega. Para ingresar aquí es en Salón de Profesores, Exámenes y Crear examen. Hice un examen de prueba y mostrando las partes. Por ejemplo, esta parte de portadas para meter una imagen representativa para el examen. Recordar que debe de ser en formatos de imagen como JPG, PNG o GIF. La parte del documento anexo debe de ser en documentos PDF o Word. Si los documentos no tienen estas características puede generar un error. En el nivel seleccioné en este caso primaria superior, grado quinto y la materia español. Pero si ustedes quisieran agregar un tema en la parte de abajo en temas nuevos, solamente hay que agregar la palabra del tema nuevo, en este caso ortografía, y listo. Cuando se quede grabado el examen, se anexará este nuevo tema. Las instrucciones se refieren a las instrucciones generales del examen. Como en este caso, lee con atención las siguientes preguntas y contesta de acuerdo a lo que se te pide. La parte de si quieres compartir tu examen o no es para compartirlo con tus compañeros de tu colegio, únicamente de tu colegio. Una vez realizado esto, te aparecerá el examen con la imagen que anexamos. La diferencia aquí, por ejemplo, es que cuando un examen tiene 0 preguntas, no lo puedes asignar. Si nos fijamos, nos hace falta un icono ahí, pero vámonos al icono de agregar preguntas. En agregar preguntas vamos a tener 6 tipos diferentes de preguntas más un anexo de banco de reactivos. Las de opciones es la típica pregunta de opción múltiple, es decir, hago una pregunta y solo una respuesta es la correcta. Por ejemplo, la siguiente. En la parte de abajo puedo agregar el número de opciones. En este caso vamos a elegir 3 opciones. En automático se nos dan las opciones. También hay unos botones en naranja que nos está diciendo que puedo agregar imagen. Las imágenes las podemos agregar con la misma característica, deben de ser archivos de imagen, JPG, GIF o PNG. Y seleccionar cuál es la pregunta correcta también es algo muy importante que tenemos que hacer, dado que si no selecciono la pregunta correcta, el examen no sabrá cuál es la que debe de calificar como buena. Si se dan cuenta, ahí tengo apuntada la pregunta correcta. Luego me pregunta si lo quiero compartir en el colegio, es decir, que mis compañeros lo utilicen, o si lo quiero proponer para el ISIF. De acuerdo a las características que yo quiera, lo puedo hacer. Aquí tengo mi primera pregunta que registré. Si quiero ver las opciones, solamente hay que dar clic al icono de la pregunta y me van a aparecer las opciones de esa pregunta. La pregunta de selección múltiple se refiere a las que el alumno tiene que seleccionar varias opciones para que la respuesta sea correcta. Por ejemplo, en este caso le pregunto al alumno de la siguiente lista, selecciona los animales que sean mamíferos. Selecciono el número de opciones, igual que en el caso anterior. Es muy importante seleccionar las correctas para que el examen sepa a cuáles calificar. A partir de esta pregunta también podemos poner una ponderación diferente, es decir, que esta pregunta valga más, por ejemplo, 2 puntos. Y las opciones de compartir en el colegio o compartir con el ISIF también siguen vigentes en cada tipo de pregunta. Vamos por el tercer tipo de pregunta, que es el ensayo. No nos dejemos ir por el nombre, sino por las características de este reactivo. Este reactivo permite que el alumno mande un archivo, ya sea Word, TXT o PDF, pudiendo ser cuestiones que describa a lo mejor una referencia, una conclusión, que haga un cuadro comparativo, que haga un mapa mental. Cuestiones de este tipo las podemos solicitar aquí y el alumno tendrá que mandarlo por medio de esta herramienta. Recuerden siempre al último de cada pregunta guardarla para que se vayan registrando. Ya tenemos 3 preguntas hasta ahorita. Vamos por el cuarto tipo, que es el de lectura.
Esta opción nos permite agregar un archivo grande de lectura como para realizar cuestiones de comprensión lectora. En este caso le estoy diciendo al alumno que lea el siguiente escrito y que conteste las preguntas. Y anexo un archivo en Word, también puede ser PDF o TXT, en los archivos que se agregan aquí. Agrego el archivo y voy a anexar preguntas. Puedo anexar de dos tipos, de opción múltiple o selección múltiple. En este caso es como una pregunta que contiene otras preguntas y no hay límite de la cantidad de preguntas que pueda contener esta misma pregunta. Igual doy el número de opciones que quiero que tenga esta pregunta. Y selecciono la correcta. Hay que agregar la pregunta y finalmente guardar el concentrado total de esta pregunta. Vamos por el tipo de columnas. Aquí, en este primer apartado, vamos a poner la indicación general de esta pregunta. Por ejemplo, escribe la letra que corresponde a unir las dos columnas. Pido un número de filas, en este caso los que están del lado izquierdo es la pregunta y las opciones están del lado derecho. Hago mi relación y es importante que una vez que termine mi relación hay una pequeña columna en medio que dice inciso correcto. Ahí yo debo de marcar cuál es el inciso que enlaza las dos columnas para que el sistema pueda calificar esta pregunta. Un detalle aquí importante mencionar, tanto en esta como en la de selección múltiple, el sistema califica parciales, es decir, por ejemplo, si un alumno solamente tuvo una o dos correctas, hace un promedio entre lo que vale la pregunta y las que tuvo correctas. Finalmente vamos a la opción de pregunta abierta, que pues ya la conocemos, se abre una pregunta donde el alumno se puede expresar libremente en la escritura. Finalmente tenemos la opción de banco. Esto nos permite agarrar preguntas que yo anteriormente haya guardado en la parte de mis reactivos, tomar preguntas de mis compañeros que hayan compartido o del banco de aula 24 horas o del banco de reactivos del ISIF. ¿Qué es lo que debo de hacer? Bueno, seleccionar el banco que yo quiero, en este caso banco del colegio, la sección o el nivel que quiera, el grado, y puedo ir siguiendo, filtrando por materia, tema, tipo, dificultad, o simplemente puede ser incluso con el puro banco, ¿sí? En la parte de abajo van a aparecer todas las preguntas relacionadas con el filtro que yo le estoy pidiendo. Si yo veo una pregunta que me sirve para mi examen, bueno, la selecciono en la casilla del lado derecho y agrego las preguntas en el botón. Y automáticamente estas preguntas se agregan a mi examen. Vamos a suponer que el examen ya está terminado, vamos al botón de regresar y el siguiente paso sería asignar. Antes no nos aparecía este icono, pero como ya tenemos 8 preguntas, ya nos está apareciendo el icono de asignar, que es el de la hoja con una pequeña flechita hacia la derecha. Vamos a darle clic al botón para poder asignar. Antes sugiero darle clic al de vista previa para que podamos visualizar nuestro examen incluso con las respuestas que he seleccionado como correctas. Y luego vamos a asignarlo. Y bueno, para la asignación empezamos con la materia, el grado y me van a aparecer los grupos que tengo asignados. Si quiero seleccionar los dos, presionando la tecla control del teclado, puedo seleccionar ambos grupos. En este caso voy a seleccionar uno. Luego viene una aplicación nueva que puedo hacer una asignación individual. Si yo le doy que sí, me va a aparecer los nombres de los alumnos de este grupo. He seleccionado 3, a los que nada más a ellos les voy a mandar el examen. Luego abrimos de qué fecha y a qué horario. Hay que marcar el horario en 24 horas
Por ejemplo, si queremos que cierre a las 4, sería a las 16 horas. Y luego también puedo delimitar un tiempo para el alumno para contestar. Si lo dejo sin límite, no va a tener este tiempo ni conteo para realizar el examen. Aquí yo le estoy designando una hora y solamente tiene una hora. Luego tengo la opción de dejar que las preguntas se acomoden aleatoriamente y mostrar o no la retroalimentación al alumno. Me van a aparecer, al hacer esto, todos los exámenes que yo ya tenga asignados para la escuela. Este examen obviamente lo vamos a eliminar para no afectar ni a los alumnos ni la cuenta de la maestra Gloria. Lo único que va a quedar como muestra es el examen de prueba para que quede constancia de que ahí está.